¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos esta necesidad constante de entender el mundo, incluso cuando ya sabemos lo suficiente para sobrevivir? ¿Por qué no nos basta con comer, dormir y repetir? ¿Por qué queremos saber más, siempre más? Aristóteles comienza su metafísica con una frase contundente, que parece pequeña pero encierra un universo. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Y ojo, no está hablando de una curiosidad superficial. Se refiere a algo profundo, constitutivo, inevitable. Ese impulso de buscar sentido incluso cuando no hay recompensa. Ese amor por aprender, aunque duela. Hoy vamos a explorar por qué saber es un deseo natural, cómo pasamos de los sentidos a la ciencia y qué distingue nuestro conocimiento del de los animales, o de la inteligencia artificial. ¿Estás de acuerdo con Aristóteles? ¿O crees que hoy el deseo de saber está siendo reemplazado por el deseo de aparentar saber? Déjamelo en los comentarios. Aristóteles no empieza su obra preguntando qué es la realidad o cuál es el principio de todas las cosas. Empieza con algo aún más básico, pero mucho más profundo: el deseo de saber. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Esta frase es el pilar de su metafísica, y no es una introducción retórica, es una tesis, es literalmente el punto de partida. Y atención, Aristóteles está diciendo que no se trata de un deseo funcional, como comer cuando tenemos hambre o dormir cuando estamos cansados. Este deseo es intrínseco, no apunta a otra cosa, se justifica por sí mismo. Es un deseo que no busca utilidad, busca sentido, un deseo que no se agota, porque cuanto más sabemos, más queremos saber. Como decía Karl Jaspers, la filosofía comienza con la maravilla, y no cesa cuando las respuestas aparecen. Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Hoy seguimos deseando saber por naturaleza, o solo cuando nos conviene? Déjamelo en los comentarios. Según el estudio Intrinsic Motivation and Learning, publicado en Educational Psychology Review, los estudiantes que estudian por interés genuino, no por calificaciones ni beneficios, retienen más información, desarrollan mejor pensamiento crítico y se sienten más satisfechos con su aprendizaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese deseo natural de saber? Aristóteles nos ofrece una especie de escalera del conocimiento. Aristóteles no solo dice que queremos saber, también nos muestra cómo llegamos a saber. Y para eso, propone una especie de escalera del conocimiento, un proceso natural que va desde lo más básico hasta lo más elevado. 1. Sensación, aistesis. Todos los animales sienten. La percepción es el primer contacto con el mundo. 2. Memoria, mneme. Algunos animales, además de percibir, pueden recordar. 3. Experiencia, empeiria. La repetición de recuerdos genera hábito. Aquí empieza algo parecido al aprendizaje. 4. Arte, tecne, y ciencia, episteme. Solo cuando organizamos la experiencia en principios generales, aparece el saber humano. Este esquema es brillante porque nos dice algo muy potente. El conocimiento no nace de la nada. Empieza con lo que vemos, lo que sentimos, y crece con lo que recordamos y pensamos. Como dice Aristóteles en el mismo texto, la experiencia produce arte, pues la experiencia hizo que se creara el arte, ya que el arte se forma cuando de muchas experiencias nace un conocimiento universal. Y aquí viene la pregunta para ti. ¿Crees que la inteligencia artificial puede subir esta escalera, o se queda atrapada en los primeros peldaños, imitando experiencias sin comprenderla? Comenta tu opinión, quiero leerla. Dato para pensar. Un informe del MIT señaló que los modelos de IA generativa pueden imitar estructuras de razonamiento, pero carecen de experiencia vivida y de memoria real acumulativa. Entonces, ¿es eso conocimiento, o una simulación de conocimiento? ¿Por qué Aristóteles pone tanto énfasis en la vista? No es una casualidad, no es una preferencia personal, es una elección filosófica. Amamos la vista no solo por su utilidad, sino porque, entre los sentidos, es el que más nos hace conocer. Para él, la vista es el sentido más cognoscitivo, porque es el que más diferencias capta. Colores, formas, distancias, movimientos. Y aquí hay un detalle sutil pero poderoso. Conocer es distinguir. Y eso conecta directamente con su realismo epistemológico. El conocimiento no se fabrica desde dentro, sino que parte del mundo exterior. Captamos diferencias, organizamos lo percibido, y a partir de ahí, generamos conceptos universales. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Muchísimo. Los modelos actuales de visión por computadora, como los que usa la inteligencia artificial para ver, funcionan de forma sorprendentemente similar. Identifican bordes, formas, contrastes,
Diferencias. Primero perciben, luego clasifican y por último, interpretan. Según el Stanford AI Index Report, más del 60% de los avances en inteligencia artificial están hoy relacionados con procesamiento visual, detección de patrones, reconocimiento facial, análisis de imágenes médicas, etc. Pregunta para ti, ¿estamos enseñando a las máquinas a ver o simplemente a reconocer sin comprender? ¿Puede una IA amar la vista como nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué nos diferencia realmente de los animales? ¿Es la memoria, la capacidad de actuar o la posibilidad de aprender? Aristóteles nos da una pista muy sutil pero poderosa. Algunos animales son prudentes por naturaleza, pero no aprenden. Otros, como el hombre, aprenden y pueden enseñar. En otras palabras, las abejas son extraordinarias. Pueden construir estructuras complejas. Los elefantes recuerdan, los delfines aprenden. Pero solo el ser humano transforma esa experiencia en enseñanza, y aquí entra un concepto clave, paideia, la formación integral, la educación que no solo transmite conocimientos, sino que transforma al ser. Como señala Werner Jaeger en Paideia, los ideales de la cultura griega, la educación griega, no era solo instrucción, era formación de la persona en su totalidad. Eso es lo que nos distingue. La capacidad de transmitir universales, no solo repetir patrones. Y aquí te lanzo la pregunta más desafiante hasta ahora. ¿Puede una IA recibir paideia? ¿Puede una máquina ser formada éticamente o solo programada técnicamente? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu punto de vista. Según un artículo del Journal of Moral Education 2023, los algoritmos pueden aprender reglas, pero carecen de intención moral porque no tienen experiencia subjetiva ni comprensión del bien. Entonces, ¿pueden saber en el sentido humano del término? ¿Te has preguntado por qué llueve, incluso cuando ya sabes que es por condensación? Saber el cómo no siempre nos basta. Queremos saber el por qué profundo, el para qué, el origen. Y eso para Aristóteles es lo que da nacimiento a la filosofía primera. Los hombres comenzaron a filosofar, movidos por el asombro. Esa necesidad de entender no solo lo inmediato, sino lo universal. No las causas parciales, sino las primeras causas. No el efecto, sino el fundamento. Esto es lo que él llama sabiduría, sofía. Y es distinta de la experiencia o de la técnica. Porque no sirve para actuar, sino para comprender. Como recuerda Etienne Gilson, la metafísica no nace de la utilidad, sino del amor a lo que no sirve para nada, excepto para entender. Dato para reflexionar. En una encuesta del World Values Survey, 2023, el 68% de los jóvenes universitarios dijeron que comprender el sentido de las cosas les parecía más importante que aprender habilidades para el empleo. Y aquí va la pregunta, ¿tú qué prefieres? ¿Conocer para usar o conocer para entender? ¿Y crees que una inteligencia artificial puede desear saber algo sin que le hayan dicho que lo haga? Déjamelo en los comentarios, quiero ver cómo piensas. ¿Para qué filosofar si no nos da respuestas claras ni resultados prácticos? Esa pregunta, que suena tan actual, ya fue respondida hace más de 2300 años por Aristóteles. Él distingue entre dos tipos de saber. El saber útil, que busca controlar, transformar, producir. Y el saber contemplativo, que busca comprender sin necesidad de dominar. Nosotros consideramos sabio al que conoce por sí mismo, no por la utilidad de su conocimiento. Este saber contemplativo es el más alto, porque no depende de nada externo, es fin en sí mismo. Y aquí está el punto clave. La metafísica no se hace por necesidad, se hace por asombro, por amor al conocimiento, aunque no haya premio ni aplicación práctica, como escribe Pierre Hadot en ¿Qué es la filosofía antigua? Filosofar es aprender a ver el mundo con una mirada nueva, una mirada que transforma al que ve. Pregunta para ti, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo que no servía para nada, excepto para hacerte sentir más humano? Ese es el tipo de conocimiento que ni la IA puede replicar, porque por muy sofisticado que sea un algoritmo, no puede contemplar. Puede procesar información, pero no maravillarse. Puede simular comprensión, pero no transformarse por ella. Y eso es lo que hace del saber humano algo único. Aristóteles no escribe filosofía como quien redacta teorías abstractas. Él nos está recordando algo esencial, que el deseo de saber no es un lujo para unos pocos, sino una necesidad de todo ser humano. Desde la percepción hasta la metafísica, cada paso en el camino del conocimiento refleja algo profundamente humano.
El impulso de entender, de contemplar, de ir más allá de lo evidente. Y en un mundo donde la inteligencia artificial puede simularlo todo, emociones, argumentos, incluso filosofía, la verdadera diferencia quizás no esté en lo que sabemos, sino en por qué queremos saberlo. Como escribió el filósofo Gabriel Marcel, el ser humano no es el que sabe, sino el que pregunta. Así que aquí va mi pregunta final para ti: ¿estás cultivando ese deseo natural de saber, o lo estás reemplazando por el deseo de tener razón? Cuéntamelo en los comentarios. Como decía Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que valore el pensamiento profundo. Y si quieres seguir explorando filosofía, inteligencia artificial y educación desde un enfoque serio pero accesible, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, saber no es acumular, es comprender.